llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad para estar nuevamente compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Tan importante es para nuestra edificación como templo, como casa, como morada del Espíritu. Y esta es una oportunidad preciosa que tenemos entonces para considerar y continuar estudiando sobre la doctrina del Espíritu Santo. En esta tarde estaremos viendo el ministerio del Espíritu Santo. Y en primer lugar, Él es nuestro Maestro, el Espíritu de verdad. Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, y hoy Él os enseñará todas las cosas. Él, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. Por lo cual entonces, Él es el que nos guía a la verdad. Y Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice, Él os guiará a toda la verdad. La obra del Espíritu Santo es guiar a toda la verdad. Y la verdad a media es ignorancia y a la vez es mentira. Cristo el Señor quiere que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad divina. No una parte, sino a toda la verdad divina. El Espíritu Santo guía a la verdad de la palabra de Dios, revelando el significado escondido de los sabios, pero revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Bendita obra, Señor. Así también vemos que el Espíritu Santo actúa como boca de Dios para revelar su palabra y su deseo. Dice Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13. Hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo hablará todo lo que oyere. Y vemos entonces las Sagradas Escrituras que nos dice, el Espíritu Santo inspiró a hombres escogidos para escribir las Escrituras. Y así también lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, cuando allí encontramos nosotros en el capítulo 3, versículo 3 al 5, y permítame leerlo. Dice, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Ahora es revelado por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sin lugar a duda, esto fue logrado por medio del Consolador, como lo hemos visto anteriormente, el Espíritu de verdad. Por lo cual entonces, esta es una revelación personal. También habla individualmente al corazón, revelando lo que Dios quiere que allí se haga para el servicio de su nombre. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 29, vemos que el Espíritu Santo guió a Felipe a unirse a un etíope para que le compartiera a Cristo el Señor. Vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, donde el Espíritu Santo guió a Pablo a donde él debía ir a ministrar.
Vemos también el Espíritu Santo revela lo que aún ha de venir. Y esto es muy importante para las cosas que acontecen en nuestros días. Dice el capítulo, Juan capítulo 16, versículo 13, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En primer lugar, la verdad dispensacional. Ninguna revelación personal debe ser aceptada si no es perfectamente allí acuerdo con las enseñanzas de Jesús. No pueden ser aceptadas si no están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y con la palabra de Dios escrita. Por eso la palabra del Señor nos dice que nadie puede añadir o quitar. Bueno, así es como nadie diga que el Espíritu me reveló y está en oposición con las enseñanzas de Cristo. Nadie puede decirlo. Y este es el cuidado que debemos tener cuando estos nuevos llamados movimientos del Espíritu Santo, que allí tratan de usar el nombre del Espíritu Santo para engañar. Por lo cual entonces vemos también allí donde hay muchas enseñanzas de Cristo. Y estas enseñanzas allí ellos lo muestran como que ya están fuera de época y hay que corregirlas. Y esto requiere una nueva revelación. ¿Se da cuenta? Todo esto es mentira. Mentira del diablo para invalidar la palabra del Señor. Ninguna enseñanza que venga a minimizar la palabra de Dios procede del Espíritu Santo. Amado hermano, y esto es tan importante en nuestros días. Hay muchos falsos profetas, falsos maestros. Hay muchos que han salido por el mundo hablando que ahora es donde tenemos una nueva revelación. Pero la palabra revelada por medio del Espíritu, esa es la verdadera y esa es la que no debe ser manipulada por ningún motivo. Pero nuestro adversario sabe que a él le queda poco tiempo, pero él quiere entonces usar estos términos que están aquí en las Escrituras para confundir y para seguir doctrinas de hombres. Vemos también, el Espíritu Santo es el que nos hace recordar todas las cosas. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Él, el Espíritu Santo, os recordará todo. Todo nos hará recordar. Todas las enseñanzas de Cristo, todo lo que allí la palabra del Señor nos ha sido dada. El Espíritu Santo nos ayudará a recordar. Ahora, la memoria del hombre, podemos ver aquí, la memoria del hombre, como toda otra función del ser, ha sufrido producto de la caída. Ha sufrido ahí la memoria y todo esto ha tenido una caída. Y ha sufrido producto de esto, de haber el hombre fallado a Dios. Por lo tanto, necesita el hombre. Tiene aquí algo muy importante y tiene alguien muy importante, el que nos ayuda a recordar todas las cosas, el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, esto es tan importante para nuestras vidas. Y no se desespere y no se angustie cuando usted no puede memorizar o no puede recordar lo que ha estado estudiando. Tenemos a nuestro ayudador, tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda a recordar la palabra del Señor.
Vemos que también aquí la palabra del Señor es tan importante que nos lleva aquí a ver, por ejemplo, en Juan 14, 26. Nuevamente nos dice, Él os recordará todo lo que os he dicho. ¿Mm? Así fue como allí a los discípulos el Señor les habló y les exhortó, haciéndoles ver que el Consolador que vendría hasta ellos les ayudaría a recordar todo lo que Él había dicho. Y para nosotros, amados hermanos, de la misma forma, esta bendición continúa presente. Pero para esto es donde también nosotros tenemos que poner interés, deseo de estudiar la palabra del Señor, que en algún momento allí vamos a necesitar de esa ayuda divina para recordar. Por eso, estudiemos la palabra del Señor, investiguemos, introduzcámonos en ella. Bueno, la memoria, la mente frágilmente puede allí fallar, pero pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude a recordar, tal como lo dice las Escrituras. Él, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que os he dicho. Gloria a Dios. Ahora, esto es algo que nosotros podemos ver a través de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 26, versículo 75, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cantase. Entonces allí hay un pasaje muy conocido. El Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y justamente en ese momento, cuando él se enfrenta a esta realidad, allí es donde el gallo cantó y él negó a Jesucristo. Y ahí él inmediatamente, Pedro se dio cuenta que el Señor se lo había dicho con antelación. Bueno, recordamos las promesas de Dios, por eso el Espíritu Santo nos ayuda a recordar las promesas del Señor. Hay un precioso himno que dice, las promesas del Señor mías son apoyo poderoso de mi fe. Bueno, el Espíritu Santo constantemente nos recuerda la promesa de Dios que Él nos ha dado. Qué precioso es el ser recordado por medio del Espíritu. Recordado que realmente nuestro Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad es todos los días. Recuerden, el Señor nos dice, yo estoy con ustedes todos los días. Por esto mismo, entonces, esto nos da seguridad. Y esto nos lleva a ver que Él cuidará a los suyos ahora mismo. Esta es promesa del Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda a recordar estas promesas. Así también el Espíritu Santo revela a Jesucristo. Y Juan capítulo 15, versículo 26, nos dice, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 14 dice, Él me glorificará. Hablando del Espíritu Santo. Él me glorificará. Estas promesas fueron cumplidas en la iglesia primitiva y se cumplen cada vez que el Espíritu Santo es honrado. En cualquier momento que el Espíritu Santo está moviéndose, de seguro que Jesucristo está siendo glorificado. Por eso, amados hermanos, el Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. Y ahora vemos que Cristo es revelado al creyente por medio del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 14 y 15. Dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. Porque tomará de lo mío
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nadie conoce a Jesús sino el Espíritu Santo. Nadie lo conoce mejor. Por eso el Espíritu Santo estuvo con Cristo a través de las eternidades. Ha estado presente en el ministerio terrenal, aún allí en el sacrificio de la cruz. Ahí estaba también el Espíritu Santo presente. Por eso entonces el Espíritu Santo revela al creyente a Cristo el Señor. Allí es donde Él glorifica a Jesucristo. Y podemos continuar. Cristo es revelado en el creyente por el Espíritu Santo. Y lo vemos aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y se lo voy a leer. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros. Pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice el apóstol Pablo. Ahora, aquí también en Efesios capítulo 4, versículo 14, nos dice lo siguiente: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto es algo precioso que el Espíritu Santo nos revela a Cristo, a nosotros los que hemos recibido a Cristo el Señor en nuestros corazones, nos revela y nos lleva a esto tan alto como es, para que nosotros no nos quedemos allí en nuestra infancia espiritual, no nos quedemos en nuestro enanismo espiritual, sino para que seamos llevados por aquella bendición de crecer en Cristo el Señor. Uno de los grandes propósitos de la salvación es restaurar al hombre a la imagen de Dios. Lo que allí ocurrió. El hombre perdió ese contacto, esa comunión con Dios. Pero Dios, allí en su infinito amor, ha querido restaurar esa relación. Y aquí es donde está esta bendición, que a través de Jesucristo el Señor y a través de la revelación, a través del poder del Espíritu Santo, nuestras vidas son restauradas para que podamos nosotros glorificar al Señor. Todo esto nos lleva a poder entonces ver qué importante es esa conversión, qué importante fue ese momento cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Y aquí es donde Él viene a buscar en aquellos que han nacido de nuevo, el modelar al nuevo bebé que ha nacido en Cristo el Señor. Llevarlo a la imagen misma de Cristo. Por eso, amado hermano, nuestra vida va en ese proceso de ser modelado conforme a la imagen de Jesús el Señor. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Y esto nos lleva allí a conocer el fruto del Espíritu. Y lo vemos en Gálatas capítulo 5. Por eso están íntimamente relacionados estos dos libros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y lo vamos a compartir, lo vamos a leer, que es realmente algo tan importante para nuestra vida.
que no puede quedarse en una condición allí de pequeñez, sino ser allí una persona que va siendo desarrollada, crecer en Cristo, crecer en Cristo. Esa es tarea, amado hermano. Esto es lo que debe estar en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que orar y pedir al Señor, que a través de su Espíritu nuestras vidas vaya creciendo, vaya creciendo. Una descripción del carácter de Cristo nos lleva allí a tener esa medida, a medida de Cristo, y que se hace notorio en el creyente. Y esto va creciendo a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Veamos qué dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo para que nosotros crezcamos. ¿Y cuál es nuestra medida? Cristo el Señor. ¿Cuál es nuestra medida en la cual tenemos que estar mirando día a día? Nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual es Cristo el Señor. Él es nuestra medida. Para que vayamos creciendo en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No solamente de una parte, de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Amado hermano, pongamos allí el corazón para que nuestra vida allí vaya creciendo hasta la medida, esa medida que allí nos da el Espíritu Santo. Y eso es tan importante en nuestra vida. Y por último, estaremos viendo que Cristo es revelado a través del creyente por medio del Espíritu. Volvemos nuevamente a Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, donde nos dice que el Espíritu no hablará de su propia cuenta, sino que Él me glorificará. El Espíritu Santo es una persona tan prudente, tan sabia, que entiende y sabe que realmente quién es y a quién se debe glorificar es al Espíritu a Jesucristo el Señor. Y dice el Señor, Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará. Cuidado, también hay una doctrina, hay una falsa enseñanza donde se glorifica al Espíritu Santo, entendiendo que la persona de Jesús no es tan importante. Y esta es una falsa doctrina que hay también. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Y lo dice muy claro allí el Señor. El Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta. Él me glorificará. El Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo, ni tampoco al vaso humano. No se glorifica a sí mismo, ni tampoco a la persona humana. Como hay muchos allí que se ufanan y se manifiestan allí orgullosos, manifestando que ellos deben ser glorificados. Pero no es así. Quien debe ser glorificado es Jesucristo. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo el Señor. Y vino a glorificar el ministerio de Jesucristo el Señor. Cada vez que logra su objetivo, Cristo y ningún otro es exaltado. Ningún otro. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estas fue las palabras del apóstol Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, a dar testimonio de Jesús, a glorificar a Jesús. Hechos 2:36. Sepa ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amado hermano, esto es tan importante para nosotros como iglesia, y de tener muy en cuenta a quién estamos glorificando. Por eso, sea al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y en nuestros corazones esté siempre esa gratitud por habernos permitido que a través de su Espíritu nos sea revelado allí la persona de Cristo y cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para enseñarnos y guiarnos. Amados hermanos, sigamos estudiando la palabra del Señor. Sigamos allí introduciéndonos en ella, para que ningún viento de doctrina, para que ninguno que quiera cambiar la palabra del Señor o hacerle algunos ajustes, porque esto ya pasó y esto ya no es para nuestros días, tenga cuidado. Hay muchos predicadores que están enseñando estas cosas, pero la palabra del Señor no cambia. Él es el mismo y su palabra es la misma. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Que Dios le bendiga. Siga el Señor añadiendo gracia y sabiduría a través de su Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos y que ellos vayan creciendo en la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, la honra y la gloria es para ti, porque eres tú el Rey y Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Y será hasta el próximo miércoles, donde vamos a continuar considerando otro de los puntos de nuestro estudio. Estaremos viendo allí sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder.